Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta va a ser una mañana intensa. Posiblemente nuestro corazón se ha llevado a un momento muy intenso para bien, y el corazón de muchos esta mañana será consolado. Quiero dejar como introducción las palabras del apóstol Pablo con respecto al futuro de la iglesia y a las cosas que enfrentaríamos, para dar lugar a una historia pequeña y breve que, aunque está en el Antiguo Testamento, como cada palabra que ha sido inspiradamente predicada en este lugar en estos días, revela perfectamente bien la vida de la iglesia para el presente y para los próximos años por venir. El capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuántos están seguros de nuestra reunión con Él? Os rogamos. Es como decir, Pablo, quiero que me pongan mucha atención en lo que voy a decir a continuación, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escuchen la expresión: se llama Dios o es objeto de culto, tanto que, este es el proceso del futuro, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a probar esta historia en un momento. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Por favor, subrayen en su Biblia esta expresión, que es la esencia del mensaje. Hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Brinquemos ahora a la historia que nos compete. Que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Los que todavía no lo tienen, digan ya voy. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué no jugaron esgrima bíblico de chiquitos? Les falta más esgrima bíblico. Levanten la mano a los que jugaban esgrima bíblico en la iglesia. Levanten la mano. Ahí están los viejos de la organización. Muy bien. Leemos 2 versículos y oramos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Padre, dale esta palabra a tu corazón. Y
y pon en ella, Señor, solo lo que tú quieres que sea puesto, y deposita en nosotros tan profundamente como sea posible esta semilla, que germine, que dé fruto, en el nombre de Jesús. Ore conmigo: Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Espíritu Santo fue enviado a la tierra, dos grandes herramientas eran parte y son parte hasta la actualidad del Espíritu Santo, y Él es encargado de desarrollarlas dentro de cada persona donde Él habita. Unos son los dones del Espíritu, por los que estábamos clamando hace un momento, y otros son los frutos del Espíritu. Estos dos elementos del Espíritu Santo son las dos armas o los dos instrumentos con los que el Espíritu Santo esculpe o da forma en un hombre para que se termine de transformar a la imagen de Jesucristo. La tarea, decía ayer el pastor Jacobo con mucha verdad, la tarea es que seamos como Jesucristo. Las herramientas son los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. El escultor, el que toca la herramienta y la golpea, es el Espíritu Santo. El agua que utiliza para darle forma y para enriquecer y pulir es la palabra de Dios. De hecho, es interesante porque el cincel con el que se golpea, el cincel en la época de los griegos dio a luz una palabra que hoy usamos comúnmente, la palabra dolor. Diga conmigo: dolor. La palabra dolor viene del instrumento que se usaba para darle forma a una escultura. Para que una escultura tomara forma en la época, sobre todo en la época del arte de los griegos, se ponía un modelo vivo, y a partir de ahí se tomaba una piedra, y entonces el escultor miraba al modelo y, tratando de darle a esta piedra la forma más cercana, parecida al modelo, hasta que la escultura era prácticamente idéntica, el escultor había terminado su trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de sus hijos cuando llegaron con el primer dibujo que hicieron de ustedes de chiquitos. ¿Cuántos conservan el primer dibujo de sus hijos sobre la familia? Y lo único que dibujaron de ti fue un palo, una bola. Hoy anhelas ese dibujo porque ha subido bastante de peso. Y tú te reías cuando lo veías porque decías: este no soy yo soy como 20 veces ese del dibujo. La tarea del Espíritu Santo es esculpir, utilizando la palabra, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, la forma en la que un ser humano pueda reflejar la imagen de Jesucristo. Ahora, cuando Pablo habla sobre el tiempo futuro, habla de una habilidad que la maldad tiene y de una habilidad que la maldad no tiene. Todo está en Tesalonicenses, pero expliquémoslo. La Biblia dice que en los últimos tiempos, por eso dice Pablo, no os dejéis engañar. Diga conmigo: engañar. Lo más fuerte que pueda. Engañar es el arte de creer que una verdad es mentira,
de lograr que alguien crea que una verdad es mentira o que una mentira es verdad. Básicamente en eso consiste el arte de engañar a alguien. El arte del engaño, Satanás va a usar señales para lograr el objetivo de invertir una verdad y convertirla en una mentira. Satanás tiene el poder de usar señales. Los dones del Espíritu son señales de la obra de Dios. Y tenemos ejemplos en la Escritura sobre esto. Tenemos el ejemplo de Moisés soltando la serpiente, la vara que se convertirá en serpiente. Y luego tenemos a los sacerdotes que a su vez en Egipto, por mandato de Faraón, también tiran sus varas y estas mismas se convierten en serpientes. Sí, hay cosas que el mundo va a poder copiar, pero el diablo solo puede copiar las señales. Lo que nos ayuda es entender que el Espíritu Santo construye la verdad en un ser humano a partir de verdades del reino que son el resultado de la mezcla perfecta entre los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. ¿Cómo funciona esto? Probémoslo. Satanás puede imitar los dones del Espíritu porque son señales, pero no puede imitar los frutos del Espíritu. Probémoslo. No hay brujos con paz. No hay gente que se dedique a la brujería que pueda decir que vive en paz. Pueden imitar las señales, pero no pueden imitar ¿qué cosa? Que son, como dice a la letra, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Lo creen? Entonces, una forma en la que el ser humano debe prepararse para el futuro es entender esto. Vamos a ver señales, imitaciones de obras y de señales que vimos en la Escritura. Vamos a ver, dijo Pablo, señales en el cielo, señales en la tierra, y la gente va a ser engañada. Pero lo que distingue a un justo de los que no conocen a Dios es que aunque veamos muchas señales, lo que yo tengo que la persona no tiene es que esa persona puede decir: yo puedo hacer brujería y puedo provocar esto, sí, pero cuando le diga sí, pero hace años que no tienes paz y no duermes tranquilo en una noche, vamos a notar la diferencia de ser hijo de Dios a ser hijo de las tinieblas. Porque Él puede imitar las señales que quieras, pero no puede provocar los frutos del Espíritu que solo Dios puede poner en una persona. Estos dos elementos son vitales para el futuro y la seguridad de los justos, porque el día de mañana van a empezar un montón de cosas que obviamente tienen una ruta mediática. La ruta mediática es de manera imperceptible. Déjenme ponerles un ejemplo muy práctico. El mundo está siendo arrastrado a una mentalidad ecológica que está usando como pretexto, lo cual no está mal, cuidar el planeta, la naturaleza, la vida y todo lo que tiene que ver con lo creado. Pero van a notar en el futuro, solo para que lo sepan cuando lo hayan visto, que la agenda va a empujar el cuidado de la naturaleza hacia comenzar a darle a la naturaleza un poder y un valor casi divinos, que son la base de todas las religiones en el planeta Tierra. Los hindús y la manera en la que es construido se le llama animatismo o animismo. Animatismo o animismo son estas dos formas de pensar mediante las cuales un hombre le otorga poderes divinos a un objeto o le otorga poderes divinos a un ser vivo. Así que nosotros podemos mirar que, por ejemplo, la India, que es muy útil por la cantidad de dioses, millones de ellos que tienen, pueden decir que las vacas son sagradas. ¿Cuántos saben de eso? Muy bien, así que nosotros comemos bastante sagrado, por cierto, en México. Entonces, una vaca es sagrada. La vaca puede entrar y puede hacer sus necesidades en la cama de una persona y la persona no puede hacer nada al respecto, porque es sagrada. Significa que se le ha otorgado un poder divino. Pero otros le han otorgado un poder divino a cosas inanimadas, como por ejemplo el viento o el agua. Entonces, estos dos elementos tienen que ver con otorgarle un valor mayor del que debe de tener. Recuerden ustedes que idolatría es el engaño de adorar algo que esté en un nivel menor al nivel en el que fue creado.
Demostrémoslo. 4 son los reinos con los que se construye la creación. Pero el primero de ellos le llamamos reino mineral. Diga conmigo, reino mineral. El reino mineral existe, por supuesto, donde están las joyas, los metales. Está ahí, existe, pero no tiene vida. El diamante existe, pero no tiene vida. El acero existe, pero no tiene vida. Sí, este es el mundo mineral. Luego tenemos el mundo vegetal, el reino vegetal. El reino vegetal, a diferencia del reino mineral, el reino mineral representa perfectamente bien la vida de las personas que existen en el planeta Tierra, pero no tienen vida. ¿Qué sigo con que no tienen vida? Respiran, pero no suspiran. ¿Entendieron? Respiran significa que sus sistemas existen y trabajan, pero no suspiran significa que no tienen un destino, un anhelo, un propósito en la vida. Su corazón no late por nada. Se levantan por las mañanas, van a su trabajo, después del trabajo regresan, tienen que pagar sus cuentas, tienen hijos y luego van a morir un día. Esos son los del reino mineral. Existen, pero no tienen vida. Luego tenemos el reino vegetal. El reino vegetal se conforma meramente y depende de los factores externos sin los cuales el reino vegetal no existiría. Tenemos una planta y tenemos que darle sol para que la planta tenga lo que necesita. Y necesita viento, y necesita aire, y necesita agua. Y es que si el sol no aparece o queda nublado, o hay demasiado sol pero no hay agua, o no hay viento, entonces algunas plantas empiezan a secar, u otras plantas se ahogan si hay exceso de agua. Así que el reino vegetal depende completamente del mundo exterior y de todos los factores de los que el mundo vegetal se alimenta. Es exactamente la otra forma en la que encontramos seres humanos caminando sobre la tierra. ¿Los hay dentro de la iglesia? Oh, sí los hay. Personas que solo alaban a Dios si les va bien, que solo oran si las cosas van bien, pero dependen enteramente de factores externos. Si Dios me bendice, son este tipo de personas que oran y dicen: pastor, si ore por mí, porque si mi empresa es bendecida, entonces yo voy a ayudar a la iglesia. ¿Conocen a alguien así? No lo señalen. Luego también tenemos a los que dicen: oh, sí, pastor, ayúdame a orar. Si Dios sana a mi hijo o a mi hija que está en terapia intensiva, entonces yo voy a servir a Dios. Y esto es atar o condicionar la vida de una persona y su destino a los factores externos a los que estamos expuestos, para que Jesucristo lograra resolver este problema y nadie pudiera decir que no crece, porque decir yo no crezco, o algunos todavía tienen la osadía de decir: es que yo siento que no estoy creciendo en mi iglesia. No le puedes echar la culpa del crecimiento a ningún factor externo. Probémoslo. Si las plantas necesitan sol, Jesús dijo: tenemos el sol de justicia, que es el Padre. Necesitas viento, tienes el Espíritu Santo, que es viento. Necesitas agua, de tu interior correrán ríos de agua viva. Así que tienes el agua, tienes el viento y tienes el sol. Si no creces, es tu culpa. Luego tenemos el reino animal. Ya conmigo, animal. Me ofendieron, pero está bien. El reino animal se mueve enteramente por instinto. Todo el mundo diga instinto. Y luego tenemos el reino espiritual, que se mueve por el espíritu. Amén. Aquí están los 4 reinos sobre los cuales está basado. Ahora, definamos el concepto de idolatría solo para entrar de lleno al tema de la historia y de estos 2 muchachos que están siendo llevados para cobrarse una deuda, porque estos 2 chicos representan exactamente el futuro de la iglesia. ¿Qué es más alto en la creación? ¿El hombre o los minerales? ¿Qué es más alto en la creación? ¿El hombre o la madera? Entonces, cuando alguien toma un objeto de madera y lo adora, está adorando algo que está debajo de su nivel. Idolatría
es cuando eres engañado para adorar algo que está debajo del nivel en el que Dios te ha puesto. ¿Qué es el hombre? Dice el libro de los Salmos. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites, y el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Por eso no adoramos nada creado, porque todo lo creado está debajo de nuestro nivel. Amén. Ahora ya pueden definir idolatría si lo necesitan para que sea útil para ustedes. Tenemos ahora una historia que contar con respecto a una mujer que representa a la iglesia. ¿Y por qué digo a la iglesia? Porque es justamente una figura profética, igual que la que conté ayer, del tiempo presente y los años por venir de la iglesia cristiana. La mujer tiene un marido que muere. Diga conmigo, su marido murió. Y ahora lo que ven es que el acreedor, viendo que el marido ha muerto, quiere cobrarse con estos dos hijos, quiere cobrarse con esta generación, quiere cobrarse llevándose una generación, el futuro y la fuerza de una casa se los quiere llevar. Es por eso que notamos que hay una guerra brutal que no está enfocada en los adultos, está enfocada en ¿quiénes? En los jóvenes, porque lo que quiere el acreedor es cobrarse con los jóvenes. Ahora tenemos un detalle que no sé si ustedes lo han notado, pero va a ser más común de ver. Esta parte nos deja mirar y tener una radiografía. Esto no pasaba tanto como pasa ahora, pero sigue pasando. No estoy condenando ni juzgando a nadie, pero la iglesia de Cristo sigue creciendo. Pero ahora vamos a notar cómo en algunos casos va a haber momentos en que los acreedores van a querer poner las manos en los hijos de pastores, en hijos de líderes, en hijos de ancianos de iglesia. Van a tratar de ir porque la mujer dice: mi marido te servía, mi marido era un hombre que estaba a tu servicio, y sin embargo parece que los acreedores están ejerciendo un derecho para poner las manos sobre mis hijos y llevárselos como esclavos con ellos. Este detalle debo dejarlo solo hasta ahí porque lo vamos a usar para el final, pero nos ayuda a entender que en estos tiempos vamos a ver más comúnmente, y va a ser más general, el ver que a veces el hijo de un pastor se aparta un poco de Dios, y el que a veces el pastor ha hecho todo el trabajo y ha amado y ha orado y ha bendecido y ha sido eso. No que seamos perfectos, no debemos serlo, pero vamos a notar hijos de líderes de iglesia que se apartan de Dios, hijas de líderes de iglesia que terminan metidos en algunos conflictos en la vida con crisis de fe. Vamos a ver esto suceder en los últimos tiempos, pero aquí la historia no va a terminar. Recuerden que Jesús siempre termina ganando todas sus batallas. Sin embargo, tengo que dibujar la radiografía. Ahora voy al pasado solo por un momento para que tenga sentido el presente. Hubo un tiempo en que la cultura social, hubo un tiempo en que la cultura de la sociedad era una cultura que no estorbaba a la fe. Vivimos, sobre todo jóvenes, los anteriores a ustedes, los que tenemos más o menos mi edad y un poco más, vivimos en un entorno donde la sociedad no era tan hostil contra la fe, donde se podía orar en una escuela y nadie se quejaría de eso, donde podrías llevar la Biblia y nadie te diría nada. Pero ahora esta sociedad es hostil. Hoy vivimos en un entorno que es más complicado. Hoy quieren y han logrado que la oración sea erradicada de las escuelas en los Estados Unidos desde hace ya tiempo. Han sido borrados los 10 mandamientos de los juzgados en los Estados Unidos, y detalles así que nos hablan de cómo una sociedad se ha convertido cada vez en una sociedad más hostil en contra de la fe. Una cosa era abrir la brecha donde ciertamente se perseguían a los cristianos, pero una sociedad moderna ahora cree que la vida de la fe es peligrosa. Alguna vez lo dije en esta plataforma: lo que una generación deja de valorar, la siguiente generación lo considera obsoleto, la siguiente generación lo considera peligroso y va a tratar de destruirlo. Va de nuevo: lo que una generación deja de valorar, la siguiente generación lo considera que es obsoleto, la siguiente generación lo considera peligroso y va a tratar de destruirlo. Hubo una generación que dejó de considerar que el matrimonio era valioso. Ahora hay otra generación después que consideró que el matrimonio ya no era necesario, y ahora tenemos una generación que está tratando de destruir el concepto de matrimonio.
Es un proceso natural. Es la historia del libro de Elías, cuando los 850 sacerdotes de Acere, pero eso es una historia para otro día. El asunto está en que ahora tenemos justamente una sociedad mucho más hostil con respecto a la fe. Y ahora nos dicen ignorantes. Si eres cristiano y te atreves a decir que eres cristiano en tu escuela, los maestros te van a decir: eres un retrógrada, ignorante. Tienes el cerebro lavado. Todas estas cosas van a suceder en el presente y hacia el futuro se van a recrudecer. Quiero solamente decirles algo para que mantengan su fe firme hacia el futuro. La primera cosa que les dije es: no se asusten de las señales, esas van a verlas por doquier, pero cuando vean el fruto del Espíritu van a saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Ahora tenemos nuestro siguiente punto. ¿Qué sucede exactamente con los justos en medio de una sociedad hostil? Bueno, esta sociedad hostil dice que la religión es el problema. Esta religión hostil, esta sociedad hostil piensa que si erradica la vida religiosa del planeta Tierra, el mundo estaría mejor. Ese es el concepto que tiene ahorita la sociedad. Este es el momento en el que vivimos nuestra fe. Hubo un tiempo en el que la fe la vivíamos diferente. Si alguien tenía una fe, decían: ok, es su fe, la respetamos. Pero ahora si alguien dice: tengo una fe, entonces los demás dicen: tú eres una amenaza para mi sociedad. Y entonces es ahora cuando vemos cosas que no veíamos tanto, como personas rompiendo Biblias, por ejemplo, por internet o en un video, para amenazar y humillar, porque ellos consideran que el problema es la religión, que creer está fuera de moda, que la palabra Dios es un mito, que la palabra pecado es relativa. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Así que nos consideran ignorantes, nos consideran retrógradas, nos consideran con el cerebro lavado. Pero solo para tocar por un instante el aspecto técnico de la inteligencia de los seres humanos, todos los que dicen eso también saben, nada más que no lo van jamás a aceptar, que por lo menos el 60 o 70% de todos los premios Nobel del planeta Tierra y de la historia son judíos o cristianos. El 60 o 70% de todos los premios de ciencias, de química, de física, de matemática, de genética, de biología, son cristianos. Así que cuando alguien te diga: eres un retrógrado, dile: no, lo siento mucho. A ti, lo que pasa es que se te olvida que quien inventó la vacuna era cristiano. Quien inventó esto era cristiano. Quien descubrió esto era cristiano. No tienes nada de retrógrada. De hecho, cuando tú le añades inteligencia y fe a tu inteligencia, es lo que hace que las personas se muevan a niveles mucho más altos que otros. ¿Cuál fue la estrategia para poder romper con esta inercia? Hubo un tiempo en el que, cuando no había brújulas y no existía ningún aparato inventado para orientarse, los seres humanos se orientaban por las cruces que estaban en las iglesias. Y las cruces en las iglesias servían de orientación a las personas para ubicarse. En esas mismas épocas, como no existían relojes ni manera de medir el tiempo, los seres humanos tenían un sentido del tiempo basado en las campanadas. El sonido que salía de la iglesia regulaba el tiempo de la sociedad. Eso está a punto de volver a suceder. Dije: está a punto de volver a suceder. Es la cruz de Cristo la única que sirve para que el hombre vuelva a orientar su vida si está perdido o extraviado. Solo Cristo puede orientarlo una vez más. Y el sonido que va a determinar el tiempo de Dios en la tierra no va a salir de afuera, va a salir de adentro de la iglesia. Dale una ofrenda de palmas al Señor.
¿cómo contrarrestar este asunto para el futuro y afectar al mundo y afectar a la iglesia? ¿Cómo hacerlo? Muy simple, inventen una teoría que nos sirva para iniciar un proceso que va a tomar 50, 60, 70, quizás 100 años. Nos va a servir para el proceso. Y entonces fue creada la teoría de la evolución. Voy a explicar, porque el tema de la evolución o de la teoría de la evolución es mucho más interesante de lo que parece, porque tiene un objetivo que es meramente espiritual. La teoría de la evolución básicamente tiene el objetivo final, estoy hablando espiritualmente hablando, de remover lo divino de lo humano. ¿Me oyeron? ¿De remover qué cosa? Otra vez. Porque recuerden que el hombre fue creado del polvo de la tierra, la parte humana, y luego el soplo del aliento de Dios. Así que el hombre es conformado de estos dos elementos, lo divino y lo humano. Por eso cuando Cristo viene a la tierra es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Así que hay esta combinación. Los cielos y la tierra no fueron creados para caminar de manera independiente ni autónoma uno de otro. La tierra necesita del cielo para subsistir y el cielo y la tierra deben estar conectados. Por eso cuando Dios se mira desconectado del hombre, la tierra empieza a producir cosas que no producía antes. Comienza a producir espinos. Antes el hombre usaba su voz para poder obtener lo que necesitaba, porque en su voz había suficiente autoridad. Ahora tiene que hacerlo con el fruto de sus manos. Es por eso que el hombre se cansa ahora, y es por eso que el hombre ha tenido un concepto completamente equivocado del concepto de trabajo, porque el hombre fue creado en el día sexto, pero en el día séptimo, la primer día que Adán caminó sobre la tierra, fue el día de reposo, porque los justos, los hijos de Dios, lo que hacemos es descansar para trabajar, pero los que no tienen a Dios tienen que trabajar para descansar. Es un detalle interesante, es toda una conferencia, pero es para otro día. El asunto está ahora en que el hombre ya no tiene la gracia, la fuerza y la capacidad, porque está desconectado del cielo. Diga conmigo, desconectado del cielo. Esta teoría de Darwin lo que tiene es un efecto natural que va a tardar años, pero va a lograr un objetivo. La teoría de Darwin dice que el hombre desciende del... ¿Sí se la saben? Pero ¿cómo sucede esto? Escuchen, la gente que acepta la teoría en realidad lo que acepta es la ausencia y descarta lo divino. Pero si tú le quitas a un hombre lo divino, lo único que le queda es lo animal. Aleluya. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Me oyeron? Si tú le quitas a un hombre lo divino, si le quitas la parte espiritual a un ser humano, te vas a topar con un hombre que vive por instinto, que vive por factores externos, o que vive sin propósito, que son los tres reinos que acabo de mencionar, que son menores a él. El diablo no quiere que vivas en el máximo de tu propósito, pero Dios quiere que vivas en el máximo de tu propósito. Dios toma cosas pequeñas y las hace grandes. Satanás toma cosas grandes y las hace pequeñas. Es la historia de Nabot, es la historia de quiero esa viña para convertirla en un huerto de legumbres. Quiero tomar algo que produce gloria y gozo y convertirlo solo en algo que produce lechugas. Porque el diablo quiere tomar lo grande. El diablo siempre va a tomar tus sueños. Si dejas que el diablo tome tus sueños, te va a regalar una pesadilla al final de la historia. Pero tú puedes llegar a Dios con una pesadilla y vas a terminar con un sueño glorioso. La idea entonces es, si logro quitar de la mente de una sociedad lo divino, aterrizando su cerebro para que crean una mentira por verdad de que el hombre desciende de un animal y que solamente es un animal, ahora entonces el hombre ya no va a tener pretexto para vivir solo alimentando sus instintos naturales. Porque lo que frenaba que el hombre actuara y viviera como un animal era la parte divina. La Biblia le llama el redarguir del Espíritu. Tú quieres hacer algo, pero el Espíritu Santo te dice, no, mijo, no es por ahí. Tu instinto
Aleluya. Muy bien, ahora, este es el punto. Aquí voy. Esta teoría de Darwin tiene un objetivo muy claro: desconectar a Dios de los hombres para siempre. Si logramos desconectar a Dios del corazón del hombre, entonces el hombre va a actuar como un animal el resto de su vida. ¿Me están oyendo? Ahora, escuchen. Si observan cómo está moviéndose educación en el planeta Tierra, leyes, psicología, no que esté mal, pero observen el movimiento. Todos los cambios que sufren las leyes en las sociedades es ajustar la ley al instinto del animal. Ahora están en el proceso de legalizar la pederastia, ajustar la moral, el instinto animal de alguien para que... ¿Me entendieron? Ahora en la escuela quieren simplemente, esto es lo que está pasando, es una mentira que ellos creen que es verdad, porque no tienen el espíritu que los guíe a toda... Bueno, hagamos una pequeña pausa por un minuto para definir la palabra verdad, porque el problema es que ¿cómo sé qué cosa es verdad? Muy simple, para eso está el Espíritu Santo. Pero hay 3 elementos para los cuales sabes que una verdad ya se hizo carne en tu vida. Número 1, una verdad es una verdad cuando ya no tienes que orar al respecto. Número 2, una verdad es una verdad cuando ya no necesitas consejería al respecto. Y número 3, una verdad es una verdad cuando ya no necesitas motivación al respecto. De nuevo, ¿van conmigo? Una verdad es una verdad cuando no necesitas orar, no necesitas consejería y no necesitas motivación. Va de nuevo, todo el mundo, dígalo conmigo. No necesitas orar, no necesitas. Si necesitas alguna de esas es porque esa verdad todavía no has hecho carne en su vida. Y hasta que una verdad se hace carne en la vida de una persona, la verdad tiene el poder de liberar la gloria que está preparada, encerrada en esa verdad, para que los hombres la puedan disfrutar. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y vimos su... Pero para eso primero tuvo que habitar entre nosotros. Significa que para que tú puedas ver la gloria del verbo, esta palabra es una palabra viva. ¿Cuántos creen que la Biblia es una palabra viva? Puedes leer toda la Biblia el resto de tu vida, pero si la Biblia no se hace carne en tu vida, no puede liberar la gloria, porque el proceso de la manera en la que el verbo se convirtió en gloria es que el verbo primero se hizo... Y para que se haga carne, primero tiene que habitar dentro de ti. Y hasta que se hace carne, significa que habita, que está día y noche dentro de ti. Instintivamente, de manera natural, ahora lo haces. Entonces empieza a liberar su gloria. La gloria de la Biblia no se libera porque te la aprendiste de memoria, lo cual ayuda bastante bien, sobre todo en el sistema neurológico, o cuando Dios quiere utilizarte para algo. Pero la gloria de la palabra de Dios se libera hasta que la haces carne. Diga conmigo, carne. Ahora probemos el punto. Hablemos, por ejemplo, del perdón. Si tienes que orar para saber que tienes que perdonar, entonces el perdón no es una verdad en tu vida. Si necesitas que un pastor te aconseje perdonar, significa que no es una verdad en tu vida. Y si necesitas motivación, ¿están aquí? De esta manera puedes saber cuántas cosas son religión en tu vida y cuántas cosas son verdad en tu vida. Es un pequeño examen personal. Si necesito orar para saber si debo dar, si necesito orar para saber si debo servir a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos amados, líderes? Los pastores nos hemos tenido que convertir en motivadores profesionales. Mientras mejor es el pastor como motivador, significa que su iglesia tiene menos verdades hechas carne. Porque cuando una persona vive por verdades y no por religión, ya no lo tienes que motivar. Dije, ya no lo tienes que motivar. Ya no lo tienes que motivar para alabar, para aplaudir, para dar gritos de júbilo, para danzar. Ya no tienes que motivarlo para nada. Es una verdad que corre por sus venas.
No tienes que motivarlo para dar, no tienes que motivarlo para sembrar, no tienes que motivarlo para servir. Es una... Muy bien, perdón, definí verdad. Ahora brinco a la parte final de la predicación. Entonces, la teoría de Darwin logra como un objetivo separar lo divino de lo humano y deja al hombre en un estado animal completamente para que viva el resto de su vida por instinto. Esto es lo que estamos viendo. Mientras una sociedad desprecia más a Dios, van a haber más conductas animales en las personas. ¿Lo oyeron? Dígame si eso no se ve ahora en las noticias. Lo estamos viendo, porque lo que estamos notando es una sociedad que no se ha deshumanizado. Esa es una mentira del diablo. Usamos la palabra deshumanizar para no querer reconocer que lo que necesitamos es a Dios. ¿Oyeron? La palabra deshumanizar es un concepto del humanismo, para que el hombre diga: tengo que ser más amable y más cordial. Por supuesto que eso ayuda, pero básicamente una sociedad que rechaza a Dios, que dice que Dios es un mito y que la religión es el peor problema de la sociedad, lo que va a hacer es empezar a mostrar un instinto cada vez más animal. Entonces ahora ves una manifestación donde no solo la gente muestra su enojo, además destruye, porque es el instinto, no lo pueden detener. Y por más que alguien le diga: oiga, pero no tiene por qué destruir una tienda de abarrotes que no tiene nivel en el entierro, no lo van a dejar de hacer nadie nunca, porque es un instinto. Es el resultado de esta separación de lo divino de lo humano. Y ahora entramos en el problema verdadero de una sociedad. Nos escandalizamos porque hay bullying. Bullying es el instinto animal en una niñez. Es lo que es. ¿Por qué razón? Porque si nos apegáramos desde el punto de vista social a la teoría de Darwin, entonces tendríamos que aceptar otros elementos que vienen junto de la mano de la teoría de Darwin, como la supervivencia del más fuerte. ¿Y cómo funciona la supervivencia del más fuerte? Mata al más débil. Ahora entendemos entonces. Pero ¿por qué sigue creciendo el bullying? Y tenemos un montón de campañas en la televisión y tenemos un montón de información. Ahora tenemos que tipificarlo como delito y un montón de cosas, pero aún así no lo podemos detener. No lo podemos detener porque se ha quitado lo divino de lo humano. Así que un niño va a tener que llegar a la escuela, su instinto le va a hacer, si es que sigue el instinto animal, que la supervivencia del más fuerte le dice que tiene que hacerle imposible la vida a alguien más débil. ¿Cómo es posible? El mundo se escandaliza de lo que el mismo mundo ha construido. ¿Ido para ustedes? ¿Lo han visto suceder? Hubo un tiempo, solo para que vean hasta dónde está llegando el instinto. Hubo un tiempo en el que la matriz de una mujer era el lugar más seguro para un bebé. Ahora es el más peligroso. ¿Qué lo hace haberse movido del lugar más seguro, confiado, cálido, al lugar más peligroso quita lo divino de lo humano y lo único que queda es el instinto en un ser humano? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, si le quitas lo divino, la cultura de vida se convierte en una cultura de muerte. Observen lo que voy a decirles. Todos los movimientos legales, psicológicos, sociológicos, están pensados en la muerte, no en la vida. Porque se crea una cultura de muerte sobre una sociedad. Satanás no ha venido sino para hurtar, matar y destruir.
Ya fui muy pesimista por un rato. Vayamos a nuestra victoria. Los acreedores tienen un instinto animal, porque se quieren llevar a dos hijos y arrancárselos a una mujer que acaba de perder a su marido. Dígame, ¿dónde está la sensibilidad en eso? Dígame, ¿cuánta conciencia y humanidad hay en decir: se murió tu marido, me debe una lana, me llevo a tus hijos como esclavos? ¿Entienden? Es el mismo elemento. Pero entonces la Biblia dice que cuando el profeta, que significa la palabra de Dios, entrando en una casa, gloria a Dios, entonces el profeta dice: ¿qué tienes en tu casa? Ella dice: mi marido me dejó una vasija con... Lo único que se interpone entre una sociedad sin Dios y tus hijos es una vasija de aceite. Jeremías capítulo 18, no lo busquen, seguramente lo han leído. La vasija del alfarero: no podré yo hacer con vosotros como esta vasija, o casa de Israel. Otro pasaje de la escritura, porque tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando la Biblia habla de vasijas, ¿de qué está hablando? De personas. Diga conmigo, personas. ¿Qué es lo único? Eso dice Tesalonicenses: la maldad y el hombre de iniquidad ya está actuando entre nosotros, pero hay algo que lo está impidiendo. Lo que lo está impidiendo son vasijas que tienen aceite, que caminan en la tierra. Son vasijas que tienen algo llamado Espíritu Santo en la tierra. Porque el aceite es un símbolo de... Amadas iglesias, voy a decirles algo. La tecnología, hasta donde la podemos usar, es magnífica, por supuesto. Eso es innegable. Qué padre que la podemos usar. Pero cuando la mentalidad del pastor o del liderazgo es: la tecnología es la que va a hacer que nuestros jóvenes no se vayan de la iglesia, ya estamos equivocados. Lo único que va a hacer que cada persona venga a la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Así que sin importar si tu iglesia es grande, pequeña, un grupo familiar, lo que realmente necesitamos es que haya aceite en la casa. Puedes tener toda la tecnología, úsala. Puede que solo tengas una guitarra y estés debajo de unas láminas. No importa, no hay diferencia. Porque lo que hace la diferencia para que el diablo no pueda hacer lo que quiere hacer no fue la guitarra, ni el reflector, ni la pantalla, ni el micrófono. Fue el aceite que estaba en una vasija. Fue el Espíritu Santo en la iglesia, en tu casa. Alguien diga: es el Espíritu Santo. Lo más fuerte que pueda. Ahora hablemos escatológicamente, solo por un momento, porque estoy a punto de terminar, por si me pueden ayudar en el teclado, solo por un momento. Ahora hablemos de manera escatológica de los últimos tiempos, para poder poner un asunto moderno y poderlo contrastar exactamente con la historia que acabamos de ver allá atrás, para que podamos ver que lo que estamos viviendo es exactamente lo que estaba viviendo la mujer de ahí. Observen cómo sucedió. ¿Qué llevó al descaro de los acreedores? ¿Qué llevó al descaro de los acreedores para quererse meter a la casa? Gracias. Alguien vino a la conferencia. Dame el mismo tono de: eres digno de adorar, si eres tan amable. Ese mismo tono. Lo que los animó fue creer que el esposo estaba muerto. Miren. El esposo murió, sí o no, pero les dejó: me voy, pero serán llenos del Espíritu Santo cuando yo me vaya. Ahora el instinto de una sociedad se quiere meter hasta dentro de las iglesias. Ahí está la historia.
¿Cómo sucedió y en qué época pasó? Muy simple. El hombre muere. Significa que primero hay un evento de salud. Luego la mujer no tiene para pagar. Luego es un evento financiero. Y hasta entonces el aceite, que no era tan importante, empezó a cobrar importancia. Muy bien. ¿Por qué sé que esto está a punto de pasar en el mundo y en México? Porque acabamos de vivir un evento de salud mundial llamado, que dio a luz un evento financiero. ¿Qué es lo que sigue? Es el momento de las vasijas con aceite. Póngase de pie rápido, ya casi acabo. Eres digno de adorar. Dile: todo fluye de ti. Todo fluye de ti. Mírenme, mírenme, abran sus ojos. La escritura es lo más actual que un ser humano pueda tener en la vida, ¿o no? ¿Ven cómo dibuja magistralmente lo que está pasando en el mundo? Porque lo que sigue todavía es mejor. Lo que sigue todavía es mejor. Dos cosas van a pasar. La mujer, que de acuerdo a los que conocemos un poco de tipología bíblica, sabemos que representa a quién: a la iglesia de Cristo. Recibe una orden de la palabra profética: trae más, porque todas las vasijas que entren en esta casa las voy a llenar de aceite. Es la hora de llamar a tus amigos, a tus hermanos, a tus vecinos, porque cuando pisen la iglesia, todos los que tú traigas los van a llenar. Es la era del Espíritu Santo. Estamos por entrar al momento del Espíritu Santo en su máxima expresión. Nunca el planeta Tierra ha visto el mover del Espíritu Santo como lo vamos a ver en los próximos años. El diablo necesita contrarrestar, y sus únicas armas es mostrar señales en los cielos y en la tierra. Pero nosotros no necesitamos señales. El fruto del Espíritu nos hace saber. Y ahora sabemos que aunque el diablo está queriendo poner un pie dentro de la iglesia de Cristo, al presente hay quien lo detiene. Su nombre es ¿cuál? Dígalo fuerte: Espíritu Santo. Y una promesa: todos los que entren en esa casa. Pero antes de eso, el acreedor ha querido poner sus manos sobre nuestros hijos. Y hay algunos de ustedes aquí, hemos vivido eso. Somos líderes, somos ancianos de una iglesia e inclusive pastores. No lo proclamamos porque no es agradable para nosotros, pero nuestros hijos están en una batalla. Y a veces parece que el acreedor se los ha llevado. Pero mientras haya aceite, miren, escuchen, ¿puedo unos 2 minutos más? ¿Recuerdan a la madre de Moisés? Ver cómo Moisés va en el río, en esa cesta, y Egipto toma en sus manos a Moisés. Y por 40 años
Egipto regula la identidad de Moisés, el carácter de Moisés, la inteligencia de Moisés. Parece que Egipto tiene control de la vida de Moisés. Lo sabemos porque su primer acto público es asesinar, que es instinto. Pero Éxodo 3 dice que cuando Moisés escuchó la voz de Dios en aquella zarza, la forma en la que Dios se presentó fue diferente que en todas las veces que Dios se había presentado con alguien. Léanlo con cuidado en Éxodo 3. Dios siempre había dicho así: soy el Dios de Abraham, Isaac. Pero en Éxodo 3 no comienza con esta frase. Comienza diciendo: soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de tu padre. Moisés significa que en algún lugar su padre y su madre oraron, y aunque su hijo terminó en las manos de Egipto por un tiempo, la oración de ellos fue que un día vuelva a estar en Tierra Santa. Y un día ese Moisés, con una identidad deformada, ese Moisés que hasta en su vestidura es diferente, su pintura es diferente, ese hijo que tienes que hoy desconoces, y esa hija que tienes que hoy desconoces, hoy puede parecer que Egipto tiene sus manos sobre ellos. Pero oyó una voz: quita el calzado de tus pies, estás pisando un lugar santo. Tus hijos van a volver a pisar Tierra Santa. Esperen, no solo eso, tus hijos van a oír la voz de Dios. Esperen, no solo eso, tus hijos, los que hoy desconoces, los que hoy no reconoces, van a ser usados por Dios. Mientras haya aceite. Todos los que tienen un hijo o un nieto que parece que no está donde debería estar, vengan al altar rápido conmigo, rápido, porque este es un día para ustedes. Yo sé que somos líderes y pastores. Puedes doblar tu rodilla en el piso, donde sea que estén. Pueden acomodarse donde quepan en este lugar. Y una sola oración vamos a hacer: que mi hijo pise Tierra Santa otra vez. Que mi hija vuelva a pisar. Que mi hija vuelva a escuchar tu voz. Que mi hijo vuelva a escucharte decir: soy el Dios de tu papá que oraba por ti. Soy el Dios de tu mamá que clamaba por ti. Soy el Dios de tu padre. Soy ese. Yo soy el Dios de tu padre. Donde encuentres lugar, dobla tu rodilla. Señor, 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 que mi hija, mi hijo, mi nieto, mi nieta vuelven a tocar Tierra Santa otra vez. Que vuelvan a sentir la arena caliente, el fuego otra vez. Que vuelvan a sentir el fuego que un día sintieron. Que vuelvan a oír la voz que un día escucharon. Que vuelvan, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo.
Oh Señor, cuántas gracias te damos por darnos esperanza. Porque sé que quizá mis hijos se alejen un mes o una semana. No quisiera que estuvieran un solo día lejos de ti. Pero si se alejaron, Señor, si tienen un año o dos que ya no van a la iglesia, que ya no leen su Biblia, que ya no te buscan, que vuelvan a pisar tierra santa otra vez. Esta es nuestra oración, Señor. Que aunque mi hijo ya tenga 10 o 15 años lejos de tu camino, pueda escuchar. Señor, que aunque los padres de Moisés ya no lo alcanzaron a ver convertido, ni restaurado, ni sanado, no importa si yo ya no lo vea estando yo vivo, yo creo a tu promesa y en este día declaro que mi hijo y mi hija van a volver a pisar tierra santa y van a volver a oír la voz del Padre y van a volver a sentir el fuego del Espíritu, y los vas a usar como nunca, porque hay aceite en esta casa, porque tu Espíritu está aquí. Así que hoy podemos derramar nuestras lágrimas delante de ti, porque hay una vasija, y mientras haya una vasija con aceite, nuestras generaciones estarán seguras. Y ahora que tienes los dones del Espíritu, ora en lenguas donde sea que estés de rodillas. Centro Cristiano, vamos a sacar el aceite ahora, porque este aceite es lo que se interfiere para que Satanás no los lleve. Y robo que taranda la basoto, robo shere ni kaya la basanda la basoto. Alguien puede adorar en el Espíritu y cantarle, adorar y dejar que el aceite fluya, que el aceite corra en la casa de Dios, que la vasija esté llena de aceite puro, aceite del cielo, aceite de Dios. Eres digno de adorar. Todo fluya conmigo. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Póngase de pie conmigo y adoremos levantando nuestras manos. Dilo, eres digno de adorar.
Mírenme por favor un momento, abran sus ojos. Puede ser que en algunos casos, los menos, no nos toque ver como a los padres de Moisés. Ya nunca alcanzaron a ver. Pero el que tú estés vivo o muerto no invalida al aceite. Porque aunque la esposa, su esposo había muerto, el aceite valía lo mismo. Así que aunque tú no lo alcances a ver, hoy debes irte en paz a tu casa. Y cuando vean a su hijo decirle: vas a pisar tierra santa un día. Y vas a ver el fuego otra vez en tu vida. Y vas a oír la voz del cielo una vez más en tu vida. Porque yo he orado a mi Padre. Cuando el Espíritu Santo sea removido, ya no vamos a necesitar el aceite, porque en el cielo ya no se necesita aceite. Esperen, posible tú partas antes que tus hijos, pero vas a ver llegar a tu hijo. No sé si nos vamos a conocer o no. Ese es un relajo teológico que honestamente me interesa muy poco, porque casi todo el mundo va a estar viendo el rostro de Dios básicamente. Pero solo si pudiéramos reconocernos, vas a ver a tu hijo entrar y vas a decir: yo sabía. Porque mientras hay aceite, mis generaciones están resguardadas. Podemos adorar para terminar y decírselo una vez más. Por eso Él es digno. Eres digno de adorar.